Un saludo cordial y ya estamos de regreso con Edgun Podcast, el podcast del cura de Huira de Melena en una nueva temporada. Y bueno, me acompaña el padre Dayan Rivero, el cura de Huira de Melena. ¿Qué tal, padre? ¿Todo bien? ¿Y tú? De lo mejor. Y bueno, estamos grabando aquí en el patio del cura y se siente un poquito de viento. ¿Por qué? Esto es un lujo que yo me quería dar. Empezamos este podcast hace casi 2 años y a un comercial. En marzo cumplimos 2 años. Veremos si hacemos algo especial para todas las personas que nos oyen. Y nos hemos quejado siempre del calor. Pero hoy es algo diferente. Escucha. Se me fue un poquito la mano en el efecto de sonido, parecía que estábamos en polo. Pero hoy hace un frío que pela. Sí, hace un poco de frío. Sí, no, que pela, realmente que pela. Yo estaba contándome que también la gente decía que chifla el mono. El chifla el mono. Sí, ya no se oye mucho. No. Pero bueno, muy feliz de que haya frío. Deberíamos haber nacido ¿dónde? En Alaska. En Alaska. Vamos a dejarlo ahí. Con los pingüinos. Con los pingüinos, ¿eh? Sí, como no, por lo menos teníamos mañana para comer. Bueno, seguimos entonces. Hoy vamos, estamos ya en la temporada número 15 de Edgun Podcast. Este es el primer capítulo de esta temporada que vamos a dedicar. Son 6 capítulos, vamos a estar hablando de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ya podemos entrar, porque nos estamos pelando de frío. Y hay realmente mucho viento aquí. Bueno, vamos a entrar para donde generalmente solemos hacerlo, que es el comedor. Bueno, ahora lo que tenemos que apagar el ventilador, porque igual nos tullimos. Eso se llama paisaje sonoro. Y bueno, padre, si vamos a hablar de Biblia, por supuesto, el principio. ¿Por qué se llama Biblia? La Biblia es el libro donde está recogida, pues decimos que la palabra de Dios. Todo lo que Dios ha querido transmitir a las generaciones. Se llama Biblia porque significa biblios, que significa colección de muchos libros. La Biblia, más que ser un solo libro, es esto, como una biblioteca, una colección de varios libros, dividida en 2 grandes partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene un total de 46 libros. El Nuevo Testamento, más pequeño, más, por no decir más actual, tiene un total de 27 libros. La Biblia fue escrita de muchas maneras. Sí, porque este es un detalle que a veces sobre el cual hay dudas. Sí. Pero bien, si nos ponemos aquí a explicar, claro, no terminamos nunca, porque es un tema bien caldoso. Pero en el principio que fue escrita la Biblia, no existía nada de estos equipos modernos que tú tienes ahora. Entonces las cosas se transmitían de generación en generación. Las generaciones aprendían las cosas de memoria y los padres iban diciendo a los hijos y así. O sea que hay una parte de la Biblia que es transmisión oral. Se transmitió muchas partes como transmisión oral. Y después, pues, se empezaron a escribir los primeros pergaminos, etc. También no fue escrita originalmente con el orden que tú y yo conocemos hoy. Los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, del Génesis al Deuteronomio, el último en escribirse no fue el Deuteronomio, sino que fue el Génesis. Los profetas iban dando sus discursos proféticos, no sé qué, y después se pusieron por escrito. Pero es muy importante y es muy radical que haya tenido el proceso de construcción, el Antiguo Testamento y el Nuevo, de la manera que fuera. Siempre estuvo el Espíritu de Dios por detrás de la mano humana. Esta idea vamos a decirla varias veces, de varias maneras distintas. En el Antiguo Testamento se divide de varias maneras. Lo que dijimos desde el libro del Génesis al Deuteronomio se conoce como Pentateuco. Penta significa 5. Los libros proféticos, donde están los profetas mayores, Isaías, Jeremías, los profetas menores, etc. Los libros sapienciales, que son Cantar de los Cantares, el libro de los Salmos, los Proverbios. Todos los libros históricos,
Porque la Biblia, aunque no sea un libro de historia, esto es muy importante, la Biblia no es un libro de historia, pero tiene hechos históricos. En especial de la vida de un pueblo, el pueblo de Israel. Los libros históricos, los reyes, el primer rey de Israel, Saúl, está escrito en la Biblia, el gran rey de Israel, David, el rey bueno, el rey de la sabiduría, el Salomón, hijo de David, etc. El Nuevo Testamento narra en los 4 evangelistas la vida, los milagros y la pasión y muerte de nuestro Señor, de Jesucristo. Algunos con algunos detalles que cambian, algún texto que esté en uno no esté en otro, algún texto está en 3, etc. Pero lo esencial es esto, la vida de Jesucristo y su entrega total en la cruz y después la resurrección. Padre, y siempre cuando nos referimos al Nuevo Testamento hablamos de Evangelio. ¿Por qué ese nombre? Evangelio significa buena noticia, buena nueva. Y la venida de Jesús al mundo es la mejor de las noticias. Tú y yo habíamos hecho un podcast que se llama así, la gran noticia, la buena noticia, la mejor noticia. Bien. La venida de Jesucristo al mundo es, y su paso por este mundo, y la salvación que Él nos trae, la felicidad que Él nos trae, es la mejor de las noticias. Ya, por eso entonces que hablamos de el Evangelio. El Evangelio, ok. Después viene el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es como el Evangelio, la historia de la iglesia primitiva. O sea, le dedicaremos un capítulo a esta parte de la Biblia. Sí. Pero para ir adelantando algo, es ya cuando los apóstoles salen a predicar. Así mismo. O sea, cuando ya tenemos una iglesia primitiva. Que se va poco a poco constituyendo en comunidad cristiana. La vida de las primeras comunidades cristianas, la vida de Pedro, Pablo, etc. Después hay un grupo de apóstoles que escribieron cartas. Pablo, Pedro, Santiago. Y esas cartas las ha acogido la iglesia porque se ha dado cuenta que ahí hay contenido de salvación, hay contenido de fe. Entonces, después de los Hechos de los Apóstoles tenemos las cartas. Y el último de los libros, con el cual termina el Nuevo Testamento y toda la Biblia, es el libro del Apocalipsis. Que tendremos en su momento, o usted tendrá en su momento que hacer una explicación, por lo menos para dar un poco de luz, porque es uno de los libros, digamos, que más se ha hablado de todo. Así mismo. De todo. Y a veces porque simplemente no se entiende bien. Claro, y se desconoce. El libro de... Yo tenía un amigo que decía la gran fantasía. Claro. No es la gran fantasía, no es la gran fantasía. Claro. Ahora, pero es muy importante. Como se ha escrito la Biblia, las personas que han participado, los hechos que ahí se narran, la vida de tantos y tantos, las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación, todo es palabra de Dios. Sí, porque hay un hecho muy interesante, y es que una de las cuestiones que más se utilizan para atacar a la Biblia es esa: si está escrita por hombres, ¿por qué tengo que creerla? Porque Dios ha utilizado a los hombres para llevar su mensaje de salvación a todos. Como mismo Dios te utiliza a ti para que des un buen consejo, o como mismo Dios utiliza un acontecimiento significativo para mostrar su bondad o querer llamarnos a nosotros hacia la atención y la relación con Él, Dios en la Biblia se nos ha revelado y ha utilizado la mano humana para revelarse, para darnos a conocer su palabra, su voz, su mensaje. Por ejemplo, una obra de la transmisión de generación en generación, si ahora yo dijera, conozco que hay muchísimas personas que no se han leído la Biblia, pero si yo digo los 10 mandamientos... Sí, eso lo conoce todo el mundo, eso es universal. Y hay una película antigua que se llama así. Sí, cómo no. Pero nadie se va a pensar en la película, no se ocurre la película. ¿Qué se ocurre? Un hombre partiendo unas tablas o con unas tablas en la mano, viejo con barba, Moisés, y los 10 mandamientos. Y todo el mundo va a venir a la mente: no matar, no mentir, honrar padre y madre, santificar la fiesta. Eso es parte de la tradición oral. Ahora, los 10 mandamientos, por ejemplo, más que leyes concretas, que lo son, hay que tener claro que lo son, pero también quieren salvaguardar algo. Por ejemplo, no tomarás el nombre de Dios en vano.
Es decir, no jugar con Dios. No coger a Dios a juego para yo hacer con Dios lo que yo quiera. O para yo actuar a ser Dios. No matarás, salvaguardar la vida. Pero hay muchas formas de matar, que no es coger un cuchillo o una pistola. Yo te puedo matar con una mirada, con una respuesta, con un escándalo. El odio, el rencor, el decir que yo siempre soy mejor que tú. Entonces, no matarás, salvaguardar la vida. Honrar padre y madre, cuarto mandamiento. Honrar a tus antepasados, a tu familia, valorarlos. Todo esto, ¿de dónde lo conocemos? ¿Cómo nos ha llegado a nosotros? A través de la Biblia. A través de la Biblia, ¿cómo no? Y así también nos ha llegado disímiles cosas. Pero yo creo que el ejemplo más claro y más bonito es este que hemos puesto, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, ¿cómo no? La Biblia es la palabra de Dios. Hay un problema, y es que nos cogemos la Biblia también ahí al dedillo, al pie. Y eso no. La Biblia hay que saberla interpretar. Pero no se puede interpretar como los protestantes, a mi estilo, a mi manera. La Biblia hay que interpretarla con la iglesia. La iglesia que ha estudiado, que se ha preparado, que ha descubierto, pues con la iglesia es la manera más clara de yo saber qué quiere decir un texto bíblico. Y otra segunda parte, también en qué me ayuda a mí un texto bíblico. Hemos pensado para esta semana dejar un salmo de los libros del Antiguo Testamento donde habla de la fe y la confianza en Dios. Es el Salmo 119, muy bonito. Mi mayor consejo es, léelo varias veces. En el día si te es posible. Como mínimo una. 0 no se vale. Claro. Y trata de ver qué Dios me quiere decir con esto. Cómo me habla a mí Dios en medio de mi realidad y de mi mundo, que puede ser de la mejor manera posible o la peor. ¿Qué Dios me quiere decir con esto? Cómo Dios está optando por mí en este momento. Así funciona la Biblia. Entonces, para esta semana, la recomendación, el Salmo 119. O sea, que el que no tenga una Biblia, primero que todo, en la iglesia, ¿puede? Sí, en la iglesia quedan Biblias a la venta, sí. Pueden de martes a viernes, en las mañanas, sí. Pero también pueden buscar digitalmente. Claro, en Google o en Internet, con poner Salmo 119, ya sale. Entonces dejamos esa recomendación, Salmo 119 para esta semana. ¿Qué Dios me quiere decir a través de este texto? Y bueno, con esta recomendación vamos llegando al final de este primer capítulo de la temporada número 15 de Edgun Podcast. Recuerda que sería una excelente idea que nos dieras me gusta. También, como siempre te digo, es un me gusta para Jesús, un me gusta para la esperanza. Igualmente, por favor, si puedes, dile a alguien, oye, está este podcast, compártelo, que ayuda. Ya estamos en YouTube. Suscríbete a nuestro canal para que te lleguen todos los nuevos capítulos que vamos subiendo. Estamos tratando de ver cómo para los suscriptores podemos tener algún contenido extra que sea únicamente para ellos, como un regalo. Vamos a ver si podemos lograrlo. Y bueno, recomiéndaselo a un amigo, recomiéndanos para que así nos escuchen más personas. Entonces nada, hasta la próxima.